Sí, sí me escuchan, sí. Amén. Bueno, gloria a Dios. Qué honor, qué privilegio. Pero más que cualquier toda cosa, qué bendición volver a pisar este púlpito, en el cual di mis primeros pasos en lo que es la enseñanza, la predicación de la palabra, con la gran ayuda de mi amigo y hermano, el pastor Oldemar, que fue el que me estuvo guiando durante este proceso. Y hoy, pues, para la gloria y honra del Señor, sirvo en la iglesia Centro Cristiano Jesús de Esperanza, ahí con el hermano Vidio, en el ministerio de la palabra. Yo soy uno de los encargados de la enseñanza ahí cuando el pastor lo requiere. Y este camino es un camino lleno de bendición, un camino lleno de cosas que a veces uno no entiende, pero en Cristo sí tienen sentido. Tienen sentido porque hay un propósito de Dios para cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos creen eso? Pues sí, hay un propósito de Dios para cada uno de nosotros. Y es que a veces queremos hacer las cosas a nuestra forma, pero Dios tiene diseñado otra cosa. Amén. Bueno, mi nombre es Gustavo Rodríguez, para los que no me conocen. Tengo 51 años. Tengo casi 30 años de estar en los caminos del Señor. Llegué a los pies de Cristo, perdón Señor por lo que voy a decir, retando a Dios. Yo era ateo, no creía en Dios. Era estudiante de sociología en la Universidad Nacional. Ahí topé con mucha doctrina humana y me hice ateo. No creía ni en Dios ni en el diablo, para que lo tengan presente, porque hay gente que dice que los ateos solo no creen en Dios. No, usted no cree ni en Dios ni en el diablo. Y un día del niño, por cierto, fue el 9 de septiembre, estaba yo pasando una situación muy difícil personalmente, y yo le dije al Señor en ese momento: Señor, si es cierto que usted existe, Jesús, haga algo conmigo. Te voy a recibir como mi Señor y Salvador, a ver si es cierto eso que dicen de que tú haces cosas diferentes. Hoy estoy aquí frente a ustedes y les digo: sí, Cristo hace cosas diferentes y hace cosas para bien. Estoy casado, vamos a cumplir 19 años, casados con una preciosa mujer que está allá sentada, mi esposa Adriana. Un hijo que Dios nos ha regalado, Joel, que hace poquito cumplió los 17 años, ambos igual sirviendo en la obra. Mi esposa maestra de escuela dominical, Joel es parte del grupo del equipo de sonido de la iglesia, igualmente sirve con los jóvenes, ya está siguiendo los pasos del papá, ya le ha tocado predicar 2 veces a los jóvenes, gracias a Dios con bastante éxito, digamos así. Y la verdad es que para uno, indiferentemente del área en que te haya llamado el Señor, sírvale con a Dios. Voy a usar una palabra que yo sé que tal vez aquí no es muy bien sonada, pero sírvale al Señor de una manera excelente. Haga su mayor esfuerzo en hacer las cosas bien para el Señor. Por mínimo que sea que usted haga, ya sea acomodando sillas, limpiando el piso, tocando un instrumento, recogiendo las ofrendas y los diezmos, cualquier cosa que haga usted, hágala bien para el Señor. Igualmente en su trabajo, en su estudio, en la universidad, en el colegio, donde esté, haga las cosas bien para el Señor. ¿Queremos ver grandes cosas? Sí, claro que sí. Pero a veces Dios es tan lindo y tan misericordioso que nos permite disfrutar de esas cosas a poquitos, enseñándonos a tener paciencia, porque el premio, su premio y mi premio no está aquí en la tierra, está allá en los cielos. Amén. Quiero que vayamos todos al libro de Deuteronomio. Yo no soy mucho de predicar del Antiguo Testamento, no es porque tenga ciertas diferencias, no, es que me gusta más el Nuevo Testamento. Pero estos días he estado meditando y preguntándole al Señor, ¿qué es lo que tú quieres que hables a la iglesia bíblica de Atenas? De hecho, paréntesis, me gusta ver la iglesia como está, muy bonita.
Dese un aplauso a usted porque usted es una persona valiente que ha permanecido fiel en esta iglesia a pesar de la pandemia, ¿verdad? ¿Cuántas iglesias no se cerraron en la pandemia? ¿Cuántas? Se cerraron un montón, pero esta iglesia permanece porque Dios tiene un propósito con esta iglesia. En Deuteronomio vamos a estar en el capítulo 6 y vamos a estar en el verso 20 y 25. Este lo voy a usar como introductorio para la enseñanza que hoy traigo para ustedes, que espero abarcarla en aproximadamente 40 minutos. Deuteronomio capítulo 6, verso 20 y 25, cuando lo tienen dicen amén. Si va a usar su teléfono, hágalo con toda libertad, pero si le entra algún mensaje de WhatsApp o se siente tentado a ver Facebook, por favor no lo haga. Está en la casa del Señor, el Espíritu Santo está en este lugar y por respeto a Él no hagamos o no nos desviemos de lo que vinimos. Amén. Que es adorar el nombre del Señor. Todos los tenemos, Deuteronomio 6, 20 al 25. Leo para ustedes la palabra del Señor diciendo, hablando a Moisés al pueblo les dice, mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que el Señor nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y el Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa. El Señor hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres, y nos mandó el Señor que cumplamos todos estos estatutos y que temamos al Señor nuestro Dios, para que nos vaya bien en todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos los mandamientos delante del Señor nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Moisés habla a su pueblo y le está dando a entender, después de haber salido de Egipto, que como padres tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos la verdad de Dios y enseñarles sus estatutos y sus mandamientos. Pero yo no vengo a hablarles de la ley, vengo a hablarles de algo que a mí me llamó la atención de este pasaje, que yo sé que nos va a llevar y nos va a llenar mucho a todos nosotros en este lugar, y es que Dios nos hizo libres. Gracias por esa aleluya. Dios te hizo libre. Desde el principio de la historia de la creación, cuando Dios nos hizo a su imagen y semejanza, Él nos hizo libres, ¿cierto? Nos dio a nosotros el derecho absoluto sobre todo lo que Él había creado. Nos dijo que todo lo que había en el huerto podíamos tomarlo. De todo árbol que halles puedes comer del fruto, dijo el Señor. Amén. Y nos dio la libertad de poder caminar por el jardín cuantas veces quisiéramos, por donde quisiéramos y como quisiéramos. Al punto de que la desnudez que teníamos en ese tiempo no era impedimento para poder servir y adorar al Señor. Y Dios en ese tiempo nos hizo libres del pecado, de la maldad y de la muerte. Porque aunque éramos creación de Dios, Dios nos había provisto a nosotros de vida por medio de su aliento que nos dio cuando nos creó. Amén. Pero el hombre, en su afán de querer ir más allá, todos conocen la historia, me imagino, ¿verdad? Quiso jugar con Dios y caer en el lazo del enemigo. Cuando Satanás tienta a la mujer, la tienta sobre lo que ella ve, porque ella dice que cuando vio el fruto fue agradable ¿a quién? A sus ojos. Y a partir del momento que tanto el hombre y la mujer comieron del fruto, esa libertad que gozábamos ya quedó limitada, ya quedó rota. Al punto de que el Señor nos dio sentencias sobre nuestra condición de vida, al punto de darnos tiempo límite en nuestro tiempo en la tierra. Y además de eso, la desobediencia a Dios, que es lo más grave que pudimos haber hecho en ese jardín, fue lo que nos trajo a nosotros la atadura de la esclavitud al pecado, que hoy, dolorosamente, aún muchos tenemos.
Y digo tenemos porque el que diga que no ha cometido pecado, dice Juan, hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Yo no sé cuál es tu condición en este momento en esta iglesia. No sé qué estás pasando, qué estás haciendo, que tal vez te está apartando de Dios. Pero yo espero por medio del Espíritu Santo que esta palabra te lleve a entender la importancia de que usted entienda la libertad que tenemos nosotros hoy en día en Cristo Jesús. Cuando esto sucede, mi amado hermano y hermana, ya se da una necesidad en el ser humano de ser libres, pero más hacia el pueblo escogido por Dios. Israel era un pueblo esclavo que estaba subyugado bajo el poder del faraón. Ahora, es importante que entendamos que Israel tenía una profecía que hablaba sobre esto, sobre su cautiverio. La encontramos, para los que gustan anotar, Génesis capítulo 15, verso 13, donde el Señor le dice a Abraham, cuando hace aquel acto de sacrificio de varios animales, ¿verdad? Y donde el Señor le promete a Abraham la bendición de que va a ser padre de grandes multitudes, Dios le dice a Abraham que la nación de la cual él iba a ser padre iba a sufrir cautiverio por 400 años. Hasta le dio la fecha, cuántos años iban a sufrir cautiverio. Y es que parece interesante y a veces incomprensible cómo es que Dios, si tanto amaba a Abraham y hasta lo consideró amigo de Abraham, se consideró amigo de Abraham, le da una noticia tan trágica como esta. Pero había algo detrás de la voluntad de Dios para que esto se diera. El pueblo, cuando José se convierte en gobernador, dice que sus hermanos llegan a comprar alimento, él lo reconoce, pasa un proceso ahí con sus hermanos al punto de que cuando ellos vuelven otra vez con Benjamín, y él quiere que Benjamín se quede, al ellos notar que si Benjamín se queda, Jacob iba a morir, ellos le ruegan a José que no lo haga, y dice la escritura que José no aguantó y se rebeló. A partir de ahí José le pide permiso a Faraón para traer a su padre desde Canaán hasta Egipto. Y Faraón, como amaba tanto a José, le dio la mejor tierra que había en Egipto en ese momento al pueblo de Israel, a Jacob, que era la tierra de Gosén, que es la que está ubicada puramente donde está el delta del Nilo. Para los que les gusta un poquito el tema de la geografía, ahí estaba la tierra de Gosén. Era una tierra riquísima, ¿verdad? Usted tiraba una semilla y en cuestión de minutos ya salía la planta. Pero dice la Biblia que hubo un rey que no conocía a José y que decidió hacer a los israelitas esclavos porque era mucho el pueblo. Llegaron ahí tras la hambruna en Canaán y por decisión de José, que José fue el que quiso traerlos, ellos quedan ahí establecidos. Pero algo que nosotros tenemos que entender es que Dios tenía un propósito con todo esto. Y el propósito de Dios era que Él quería que Israel conociera el poder de Dios, aunque se fuera a revelar 400 años después. Ahora, durante todo el cautiverio, el pueblo estuvo esclavizado, pero estuvo viviendo en una condición, digamos, aceptable. Comían, bebían, trabajaban, comían, bebían, trabajaban. Pero había algo que a ellos les faltaba. Además de que había una promesa de parte de Dios a Abraham, de que había una tierra prometida, ¿verdad? Una tierra que fluía leche y miel. Dios siempre vio y sintió la aflicción de su pueblo. No creamos que esos 400 años fueron 400 años de silencio de parte de Dios. Dios nunca está quieto. Él, como dice Jesús, siempre está trabajando. Y no digo aménes. Dios siempre está trabajando. Aunque usted no sienta que Dios está trabajando, Dios lo está haciendo. Aunque usted crea que Dios en su situación que está pasando en este momento no está haciendo nada, déjeme decirle, mi amado amigo y hermano, sí, Dios está haciendo algo en ese momento. Dios te está preparando para lo que viene. Dios te está preparando para un milagro, para una promesa que Él te ha dado. Pero nosotros somos tan impacientes que muchas veces queremos ver el milagro cumplido en este momento ya. ¿Dios lo hace? Claro que sí.
Pero a veces Dios necesita que tengamos ese proceso para poder ver el milagro. Pero Dios nunca está quieto. Dios nunca está callado. Dios sintió la aflicción de su pueblo. Dios vio cómo el pueblo de Egipto humillaba día con día a la nación de Israel. Y el Señor se le revela a Moisés. Y le da a Moisés la orden en el capítulo 3, para los que les gusta anotar, de que él va a ir en su nombre a liberar al pueblo de Israel. Menuda obra, ¿verdad? No estamos hablando de 4,000 o 5,000 personas. Se cree por los historiadores que eran cerca de 600,000 hombres. Hombres, sin contar mujeres y niños. Y no solamente se liberó al pueblo hebreo, sino que según los historiadores también otros pueblos que eran esclavos de Egipto salieron en el éxodo de Moisés. Dios siempre va a querer el bienestar para sus hijos. Dios siempre va a querer que usted esté bien. Aunque usted no entienda por qué está pasando lo que está pasando, Dios siempre va a querer que usted esté bien. Él quiere verte prosperado. Y prosperado en todo. No vengo a predicarles sobre la prosperidad, no creo en esa doctrina, pero sí creo en la prosperidad tal cual la Biblia me dice. La prosperidad significa estar bien en todo. Que usted esté bien de salud, que usted esté bien económicamente, que usted esté bien anímicamente, físicamente. Eso es lo que Dios quiere para nosotros como nación, como pueblo, como sus hijos. Cada uno de nosotros que estamos acá somos hijos de Dios, amén. Y esto Dios lo va a lograr, aunque sea a costo de pruebas que Él nos va a poner, porque Él necesita saber de qué estamos hechos. ¿Quiere saber Dios de qué estás hecho tú y yo? Él no quiere hijos, digámoslo así, mediocres, hijos mimados, hijos chineados, no. Usted no se ha preguntado por qué Jesús, cuando llamó a sus discípulos, a la mayoría de los que llamó, todos estaban ocupados en sus trabajos. Todos estaban ocupados. Y voy a decir algo que tal vez va a sonar un poquito feo, pero es que es una verdad. Porque a Dios no le gusta trabajar con gente vaga. Dios le gusta trabajar con gente que sabe el costo de trabajo. Que a pesar de que tienen el tiempo limitado, deciden sacar ese tiempo especial para estar en la presencia de Dios. Y así como Dios probó a Israel, así Dios nos prueba a nosotros. Tal vez nuestra pena no va a durar 400 años, pero hay un tiempo en el cual Dios nos está preparando para poder recibir ese milagro que usted está esperando. O la libertad de la cual vamos a hablar ahorita, que usted está anhelando en su vida. Satanás siempre va a traer oposición a su vida. Siempre. Porque todo lo que Dios hace, Satanás lo quiere destruir. Cuando Dios hace algo especial en ti, Satanás va a llegar y va a querer quitártelo. Por eso dice la Escritura que él es ladrón, ¿verdad? Él es un ladrón. Él no quiere verte bendecido. Él no quiere verte en esta iglesia. Él no quiere verte aquí alabando a Dios y glorificando su santo nombre. Él no te quiere ver en eso. Él te quiere ver en una cantina, en un prostíbulo, consumiendo drogas. Él te quiere ver en esas situaciones. Y cuando ya lo logra, se desentiende totalmente de ti. Porque ya él dice, ya me lo gané. Y es que Satanás, yo siempre he dicho esto, que Satanás es jugado. Porque él sabe cuál es su destino. ¿Cuántos lo creen? Claro. Él conoce esto de tapa a tapa. Dice, se la recitó Jesús en el desierto, cuando fue tentado 40 días el Señor. Bueno, cuando estuvo 40 días en el desierto, se la recitó de memoria. Él la conoce y él sabe cuál va a ser su destino, pero él es tan jugado que él no quiere irse solo. No, él no quiere irse solo, él quiere llevarse la mayor cantidad de gente para allá. Porque, aunque usted no lo crea, la cultura nos ha hecho creer que el infierno es el reino de Satanás. Y no es así. No es así. Porque el infierno es un lugar de castigo.
¿Preparado por quién? Gracias, don José. Por Dios. ¿Para quiénes? Para aquellos que desobedecieron a Dios. ¿En cuenta? Él. Así que Satanás no reina en ningún lado. Él que te quiere ver destruido, Él te quiere ver humillado. Así lo hizo con Job, aunque tuvo que pedirle permiso a Dios. Pero Él se goza cuando un hijo de Dios cae en pecado, cae en alguna situación difícil, emocional o física. Él se goza. Por eso nuestra fortaleza tiene que estar siempre en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál es tu fortaleza en este momento? ¿Es tu trabajo? ¿Es tu carro? ¿Es tu posición económica? ¿Cuál es la fortaleza que usted tiene en este momento? ¿Dónde estás construyendo pilares para edificar una vida conforme a la voluntad de Dios? Porque si tus pilares son dinero, fama y fortuna, esa casa se va a destruir inmediatamente. Pero si tus pilares son Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ahí decimos otra cosa. Dios, el mismo Dios Todopoderoso, que fue el que le dijo a Israel que iba a ser esclavo, fue el que le dijo a Israel también, a Abraham, que él iba a sacar a su pueblo. Ahí mismo en Éxodo capítulo 3, versos del 7 a 9, para los que les gustan anotar. No fue Israel, sino Dios quien planeó la liberación del pueblo elegido. Dice, el dolor de sus hijos se convirtió en su propio dolor. Dios nuestro Padre es nuestro Padre. Usted no piense que Dios se desentiende de su situación. Vea, si usted está pasando una situación difícil, Dios se compadece de usted. Dios se compadece de usted. Y aunque usted diga, no veo la mano de Dios en lo que estoy pasando, en lo que estoy viviendo, ahí está Dios haciendo. Te está formando, te está preparando, te está capacitando para algo grande. Te está preparando para que usted reciba esa promesa, esa bendición. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos recibido alguna promesa de parte de Dios? A ver, levante la mano, quiero que vean las manos levantadas. ¿Cuántos han recibido una promesa de parte de Dios? Bastantes, ¿verdad? Ahora, que levanten las manos los que ya vieron cumplida esa promesa. Son menos, ¿verdad? Pero aquellos que tienen una promesa pero no la han visto todavía, no dejen de perseverar. Sigan adelante, porque el propósito de Dios es gozo y bendición. Ya él había previsto que él iba a liberar a los 430 años atrás al pueblo de Israel, capítulo 15 de Génesis, verso 14, ya le había dicho a Abraham. Y también le voy a decir esto. Así también, nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para nuestra liberación. No oigo amenes. Cristo vino a liberarte. Vamos a San Juan un momento, capítulo 8. Yo sé que es un pasaje muy conocido. San Juan capítulo 8, verso 31. Cuando lo tenemos decimos amén, por favor. Jesús, discutiendo con los fariseos, les dice esto. Dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y si usted no tiene subrayado el verso 32, sería bueno que lo subraye. Y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? ¿Os hará libres? ¿Y quién es la verdad? Cristo Jesús. Y más adelante en el verso 36 le dice Jesús lo siguiente: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? ¿Ha creído usted realmente en el nombre de Jesús? ¿Ha decidido y ha entendido usted qué es lo que hay dentro de usted en su corazón habitando? Porque si usted me dice que sí, usted es una persona que tiene que experimentar día con día la libertad en Cristo Jesús. Es una libertad que te lleva y te lleva de bendición en bendición. Aunque estemos pasando pruebas, dificultades, luchas, nosotros siempre vamos a salir victoriosos.
Aunque el enemigo venga a traernos algo a la cabeza diciendo, no hombre, ya Jesús te olvidó de ti. No, más bien es cuando hay que decirle, no, diablo cochino, aquí yo estoy de la mano del Señor agarrado porque yo sé que el Señor me va a sacar. Porque a pesar de las situaciones que usted esté pasando, Cristo está contigo. Cristo está contigo. Desde el principio, Dios decretó que en Jesús el ser humano sería libre del yugo del pecado. Desde el principio. Y hablo del principio en el Génesis capítulo 3 verso 15, cuando el Señor Dios le da la sentencia a la serpiente, le dice que la simiente de la mujer va a ¿qué? ¿A qué? ¿A aplastarle qué? La cabeza a la serpiente. ¿A quién se estaba refiriendo nuestro Padre Celestial? A Jesús. Y Pablo más adelante en Romanos dice que nosotros en Cristo Jesús, podemos pisotearle la cabeza a la serpiente. No somos nosotros por nosotros mismos que podemos bajar a la serpiente. Es porque lo que hay en nosotros nos da poder y autoridad para poder derribar todas las artimañas que el enemigo quiera venir contra nosotros. Dios nos da autoridad, ¿o no? Amén. Toda potestad, ¿qué dice Jesús? Os he dado. Toda potestad es antes de ascender a los cielos, nos dijo eso. ¿Y cuántos de los que estamos acá hemos hecho efectiva esa palabra que Dios nos ha dado? Porque muchas veces cuando vemos venir la prueba, venimos a ver la tentación, más bien nos apartamos, nos alejamos, y no debería ser así. No, ese es el plan de Dios para todos los hombres, que en su Hijo Jesucristo el ser humano alcance salvación y la vida eterna. Juan 3:17. Porque la salvación implica libertad. Porque el momento que usted recibe a Cristo como su Señor y Salvador, usted es libre del pecado. Usted es libre de la muerte. Usted es libre de cualquier otra situación que esté pasando. Nuestra parte como hijos de Dios, ¿cuál es nuestra parte en esto? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que estar haciendo? Vean, nosotros lo que tenemos que estar haciendo es suplicar y clamar a Dios día con día, permanecer fieles a Dios, estar escudriñando las Escrituras, que es algo importante y que se ha dejado de hacer en este tiempo. Jóvenes que están en esta iglesia, los que están escuchando, por favor saquen tiempo para leer la verdad, la Escritura, porque vean, hemos estado siendo bombardeados por tantas ideologías que nos están confundiendo. Y la única verdad que tenemos es Cristo Jesús en su palabra. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Ahí es en ese libro que está la voluntad de Dios para con nosotros. Señor, enséñame tu voluntad, dice más de uno, y está esperando que caiga un rayo para que el Señor le escriba como lo hizo con Belsasar aquello en la pared. No, busque la palabra de Dios, aquí es donde está la verdad, aquí está la bendición para usted, aquí está la voluntad de Dios para usted. Dedique tiempo a la oración, clame al Señor. Si usted está pasando una prueba, si usted está sintiendo situaciones difíciles, si usted está en pecado, póngase, haga un alto en su camino y decida seguir a Cristo y arrepentirse y volver a los caminos del Señor. Porque Dios no te quiere ver derrotado, Dios no te quiere ver acabado, Dios te quiere ver levantado. Y lo mejor de todo es que a veces se nos olvida que ahí está el Señor con nosotros. A mí me encanta mucho el pasaje de Pedro cuando le dice al Señor, Señor, quiero ir a donde estás tú, cuando estaba caminando por el mar. Me encanta porque es un pasaje impresionante. De ese pasaje yo creo que podemos hasta predicar 1000 sermones. Pero lo que más me impacta es que cuando Jesús le dice, sí, ven, Pedro dice que se apea de la barca. ¿Y qué hace Pedro? Camina. Cuando nosotros le decimos a Cristo, Señor, quiero ir donde estás tú, y el Señor nos dice, ven, comenzamos a caminar hacia Cristo, hacia la verdad. Pero cuando viene la prueba, cuando viene la tormenta, cuando vienen las preocupaciones, cuando viene el que no tengo dinero, ¿cómo hago para celebrar el cumpleaños de mi hijo? ¿Cómo hago para pagar la mensualidad del banco? ¿Cómo hago para hacer esto y lo otro? Ahí nos olvidamos
de Dios. Pero Cristo no se olvida de ti. Porque me encanta mucho la sabiduría de Pedro en esa situación. ¿Qué fue lo que hizo Pedro, mi amado hermano y hermana? Señor, sálvame, le dice. ¿Cuántos de ustedes en una situación difícil le han dicho al Señor, Señor, sálvame? No, queremos ser muy gallitos, como decimos popularmente, y queremos ver cómo podemos salir del problema solos. La autosuficiencia en los caminos del Señor no cuaja. No, porque nosotros dependemos de Cristo 100% de nuestro tiempo. Pero cuando Pedro clama al Señor, Señor, sálvame, Jesús viene y le extiende su mano derecha. ¿Y qué hace Pedro? La agarra. Muchos de nosotros, esclavos del pecado, esclavos del mal, clamamos a Dios para que nos salve, pero queremos que Dios nos tire un salvavidas cuando Dios está dándonos su mano. Y como no recibimos el salvavidas de Dios, sino su mano, muchos se hunden. Porque el Señor salva con su presencia. Él no necesita intermediarios para salvar. Él no necesita nada para liberarte de lo que te está oprimiendo en este tiempo. Nuestra parte es suplicar y clamar. Vea, mi amado hermano y hermana, en su tiempo libre, ore. Cuando estaba barriendo la casa, ore. Cuando está bañándose, ore. Cuando está en el carro manejando, ore. Ayer me pasó algo que hasta sentí el corazón en la garganta. Y todo digo yo a mi esposa que es la mano de Dios, porque realmente Dios lo libra a uno. Ayer mi hijo andaba con los jóvenes de la iglesia y con otros jóvenes de otras iglesias en el concierto de la Reforma allá en la iglesia de Santa Eulalia. Cuando yo los fui a recoger estaba lloviendo, y cuando recogí a los muchachos que yo me iba a traer, iba a salir, iba a meterme para dar la vuelta, y cuando yo doblé para meterme en la iglesia católica, en la ermita de la iglesia católica Santa Eulalia para dar la vuelta, venía un muchacho en moto. Yo digo que fue el Señor que lo empujó un toquecito y la agilidad de él, porque si no, lo hago, irse al caño y hasta lo hubiera matado. Pero vea, Dios me libró a mí de una situación terrible. Y yo dije, Señor, si tú no estás conmigo, esto hubiera sido un desastre. Ahora, yo no soy perfecto, y no piense que el que está aquí predicando es, como decía un pastor amigo mío, la última Coca-Cola en el desierto. No. Cometo errores como todos ustedes y cometo faltas como todos ustedes. Pero yo sí he entendido que Dios está con uno en todo momento. Yo le dije al Señor, gracias Señor por salvarme de lo que podía pasar, porque fue el Señor que me salvó, nadie más. Dios tiene sus propios instrumentos para liberarnos. Sí, Dios tiene sus propios instrumentos. ¿Cuál fue el instrumento que usó Dios para liberar a Israel? Moisés. Tartamudo. Era tartamudo, dicen que los que saben dicen que era tartamudo, le costaba hablar. Me imagino que era medio chichoso porque hasta mató a un hombre, ¿verdad? Por enojo. Me imagino que era un poco tosco también. Pero increíblemente Dios se le aparece a este hombre y le da la orden de sacar a su pueblo de Egipto. Pero el Señor le advierte de una vez y dice, no, un momentico, no es usted, soy yo, dice el Señor. Yo soy el que lo voy a sacar, usted es un instrumento. Usted es un instrumento. Igualmente Dios tiene sus propios instrumentos para liberarnos en este tiempo, para el mundo entero. ¿Cuál es el instrumento que Dios ha usado para el mundo entero liberarnos? ¿Cómo se llama? Cristo Jesús. Cristo es el instrumento de este tiempo para que seamos libres, para que usted experimente la libertad plena.
Lucas capítulo 4, versos del 18 al 19. Jesús llega a su ciudad natal, Nazaret. Y dice la escritura que él llega y se mete a la sinagoga y le dan el rollo del libro del profeta Isaías. Todos saben la historia que voy a narrarles, ¿verdad? Y Jesús dice lo siguiente: el Espíritu del Señor, ese Espíritu que está en este lugar, está sobre mí, dice Jesús. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar ¿qué? Libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, dice, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué vino a hacer Jesús, mi amado hermano y hermana? Vino a hacernos libres del pecado. Te vino a liberar del pecado, me vino a liberar del pecado. El momento que usted recibe a Cristo como su Señor y Salvador y reconoce su condición de pecador delante de Dios, inmediatamente la cuenta que usted tenía contra Dios es borrada. Es borrada porque ese precio de libertad tiene precio de sangre. Y se nos ha olvidado el valor de la cruz a la iglesia cristiana, y hasta ahí anda gente predicando que el que anda con una cruz en el pescuezo anda predicando muerte. Es cierto, la cruz era un símbolo de muerte para los romanos, pero para los cristianos es un símbolo de vida eterna. Y Pablo predica sobre la cruz. Te liberó del pecado. Dice que también vino a liberarnos de la enfermedad. ¿Cuántos están enfermos en esta iglesia? No me levante la mano, por favor. Pero yo sé que muchos están en esta iglesia con alguna situación de salud que los está premiando. Pero le voy a dar una buena noticia. Cristo te puede sanar. Cristo te puede liberar de esa enfermedad. Cristo te puede decir, salir hoy de ese lugar diciendo, soy sano en el nombre de Jesús. Porque Él es el único que tiene poder para eso. Cristo nos hizo libres de la depresión. ¿Qué es lo que te está abrumando? Vea, es impactante ver noticias. Hace poco que se dio la noticia de que un muchacho otra vez se tiraron del puente allá de Grecia, ¿verdad? Se estaban tirando de Saprissa y ya de Saprissa le hicieron una estructura ahí increíblemente bonita y ya la gente no se tira de Saprissa, y las están tirando de este. Pero ¿cuántas personas que las que se han tirado ahí no han recibido una palabra de salvación o de bendición de parte de algunos de nosotros que tal vez los conocíamos? Muchos están deseando escuchar de Cristo. Yo y mi esposa y mi hijo hemos estado apoyando un ministerio de evangelismo que hemos estado predicando en el parque, hemos estado predicando en Alajuela y en Orotina y en otros lugares. Y es increíble, mi hermano y hermana, ver la necesidad que tiene la gente de escuchar de Dios. Pero la iglesia calla. La iglesia calla. Bendito sea Dios por los que están hoy en estos momentos predicando la verdad. Pero oiga, muchos nos sentimos tan requete cómodos en nuestras sillas que se nos ha olvidado la gente que está afuera. Y acuérdese que usted era uno de los que estaba afuera. No sea egoísta. El egoísta no va al cielo. Cristo nos manda que seamos testigos de Él. Vean, esto lo he repetido un montón de veces en la iglesia donde predico, ahí en asambleas. Hechos capítulo 1, verso 8. Y me seréis testigos. ¿Qué es un testigo? ¿Qué hace un testigo? Cuando usted lo llaman a testificar a un juicio, ¿qué es lo que usted tiene que ir a hacer? Decir la verdad. Gracias. Hablar de las cosas que usted vio para poder ayudar en el caso. Testigos. Jesús no nos mandó a dar una cátedra de evangelismo a la gente, porque esa es la mala idea que tenemos los cristianos. Que llegamos, queremos que ir ante una persona a hablarle de Cristo, tenemos que darle una cátedra, como la cátedra que da Esteban en el libro de los Hechos, que es una de las defensas más impresionantes que hay en la Biblia, ¿verdad? No.
dígale a la gente que ha hecho Dios en usted. Eso es ser testigo. Dígale a la gente que Dios te sacó del alcohol. Dígale a la gente que Dios te sacó de la prostitución, de la droga. Dígale a la gente que Dios te sacó del adulterio. Cuéntele a la gente cómo Dios hizo esa obra en usted. ¿Sabe que la gente cree más en un testimonio que en una prédica? Y más si es una persona que conoce. ¿Cuántos de ustedes tienen amigos y familiares que no son creyentes en este tiempo? Y que saben que usted va a la iglesia. Y que saben que yo voy a la iglesia. ¿Cuántos? ¿Y a cuántos les ha predicado? ¿A cuántos usted le ha dado testimonio de Cristo? Ahí se la dejo picando para que después meta el gol. Pero vean, nos hemos quedado tan, pero tan cómodos en nuestros lugares que se nos ha olvidado nuestro llamado como Iglesia Universal. Ese credo que leyó la hermana fue la base para la evangelización del mundo, aunque usted no lo crea. Sí, ahí está encerrado todo el evangelio de Cristo Jesús. Libres de la depresión, libres de la opresión. ¿Qué te está oprimiendo en este tiempo? ¿Qué es lo que te tiene atado? ¿Qué es lo que te tiene abrumado? ¿Qué es? No, mira, por Dios. Yo sé que es difícil, es complicado. Tal vez tenemos presiones en nuestro trabajo, en los estudios. Tenemos las tareas de la universidad encima. Tenemos que nuestro jefe en nuestro trabajo está pidiéndonos aquel reporte. Y estemos, no, pero bueno, está bien. Pero haga un alto en el camino. Y haga algo que tal vez muchos no hacemos. Pídale dirección al Señor. Pídale dirección al Señor. Yo en mi trabajo he tenido que darle reportes hasta el gerente regional de México, Centroamérica. Yo trabajo en Walmart aquí en Ricura. Y yo le he tenido que dar informes a él directamente. Claro, a uno le agarra aquella nervia, ¿verdad? Porque si dice algo que no está bien, ¿verdad? Pero vean, solo la gracia de Dios puede sacarlo y librarlo a uno de algo. Y viera lo satisfactorio que es cuando a la persona esa le dice, hermano, o Gustavo, buen trabajo, buena exposición. No permita que la opresión venga a ganarle la batalla a usted. Dios, Cristo vino a liberarnos de la opresión. Igual vino a hacernos libres de toda necesidad. ¿Qué es lo que usted está doliendo en este momento? ¿Qué es tu necesidad? No tenemos plata para la luz, para el agua. No tenemos dinero tal vez para la alimentación. Pero se nos olvida que la Biblia dice que Dios es nuestro proveedor. Yo no sé de aquí, pero yo una vez pasé una situación muy difícil hace años, que ocupaba un dinero, y yo no sé cómo el Señor hizo, pero me llegó ese dinero. Y no fue préstamo, fue que me lo regalaron. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado lo mismo? Ese es nuestro Dios. Ese es su Dios, mi amado hermano y hermana, que sabe cuál es tu necesidad y Él está dispuesto a ayudarte en esa necesidad. No hay Dios como nuestro Dios. Amén. Y dice que el Señor nos ha liberado hasta de la misma muerte. Y es un pasaje que me encanta, ya casi vamos cerrando. Pero vea lo que dice San Juan capítulo 11, verso 25-26. Jesús está llorando a Lázaro. Pero antes de llorar a Lázaro llega María toda ofuscada porque el hermano se le murió y todo el asunto. Y Jesús le dice estas palabras: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y me gusta lo que decía el 26. Y todo aquel que vive, usted que vive y yo que vivo, dice, que en mí no morirá eternamente. Y Jesús dice, ¿crees esto? ¿Cree usted que usted no va a morir eternamente? No oigo mucha gente convencida. Pero es que esa es la verdad de Cristo, que Él hasta te liberó de la muerte eterna. Porque el día en que Cristo venga por su iglesia, cuando venga por usted y por mí, nosotros vamos a estar con el Señor en los cielos y vamos a ser testigos de cómo muchos a los cuales usted le habló van a estar en otro lado.
Qué bendición, por el amor de Dios, es esa. Jesús le hizo a sus discípulos, después de haberlos mandado a predicar y a sacar demonios, a hacer un montón de cosas, en el libro de Lucas está ese pasaje. Les dice a ellos todos contentos que, Señor, los espíritus se sujetaban a tu palabra, sanamos enfermos, hicimos aquello, y el Señor se gozó. Dice que el Señor se alegró. Vea que el Señor se alegra cuando usted hace la obra de Dios. Él está en los cielos aplaudiendo cuando usted está haciendo algo, le está hablando de Cristo a alguien, está orando por sanidad a alguien. Él está gozándose. Pero Jesús le dice algo que a mí me gusta, y es una cosa que a mí siempre me ha quedado grabado, y lo escuché en esta iglesia cuando comencé a estar en los caminos del Señor, y es esto. Jesús le dice a ellos: está bueno que se alegren por todas estas cosas, pero les digo ahora que vuestro gozo mayor es saber que sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Cuál es la victoria del cristiano? La victoria del cristiano no radica en posesiones materiales. No. No crea esa falsa enseñanza, por el amor de Dios. No. Si Pablo era un hombre erudito, era un hombre que tenía estudios, que tenía esta propiedad. Miren que Pablo tenía algo que muchos en ese tiempo deseaban tener y no lo podían obtener, que era la ciudadanía romana. ¿Y cómo murió Pablo? Predicando a Cristo. Todo me es basura, dijo Pablo. Eso es un pensamiento de una persona libre en Cristo Jesús. Todo lo que yo tengo me es basura con tal de seguir a Cristo. Y es que eso es lo que la iglesia en este tiempo no escucha muchas veces. Le hablamos a la gente de cómo ser mejor persona, cómo ser un buen inversionista, cómo hacer dinero. No, está bien todo eso. Y la Biblia habla sobre eso, no estoy diciendo que no. Pero a la gente hay que hablarle de que usted, y hacerle entender que usted es salvo y que usted esa salvación tiene que cuidarla. Tiene que cuidarla. Porque usted no sabe el día y la hora en que Cristo venga por usted. Y ojalá que el Señor no lo encuentre usted pecando. Yo no sé qué va a pasar porque eso está en las manos de Dios. Pero yo sé que muchos ya saben que si están haciendo algo incorrecto delante de los ojos de Dios y la muerte toca a sus puertas, no creo que esa gente vaya a la presencia del Señor. Los medios que usó el Señor para liberar a su pueblo. Bueno, ahí en el libro de Deuteronomio capítulo 6, donde estábamos, Moisés escribió lo siguiente: lo primero que el Señor usa para liberar a su pueblo es su mano poderosa. Cuando hablamos de su mano poderosa, debemos entender que es la sobrepotencia de Dios para hacer las cosas. Él es todopoderoso. ¿Cuántos creen que Dios es todopoderoso? Dios es todopoderoso. Y aunque la gente en este tiempo quiera decir que no, sí. Es tan todopoderoso que nos está haciendo nosotros testigos de su pronta venida. Oramos por la paz de Jerusalén, por la paz del pueblo de Israel, pero también oremos por la paz en el pueblo de Gaza. Pero todo esto es parte del cumplimiento, inevitablemente. Hace días atrás escuchamos de aquel huracán que pasó por Acapulco, hizo un destrozadero increíble. Hasta el hotel donde el Chavo del Ocho filmaron la última serie que hicieron, dice que se destruyó. ¿Cuántos vieron esa? Yo la vi, me encanta. Huracanes. Mientras está dando el conflicto en Israel, un terremoto azota Afganistán. O sea, el que tenga oídos que oiga y el que tenga ojos que vea también. Pero el tiempo se está acercando. ¿Cómo estás tú? Si Cristo viniera hoy por tu iglesia, ¿usted se iría con el Señor? ¿Sería usted de aquellos, digámoslo así, honrados de recibir a Cristo en las nubes? Dura palabra es esta, y yo no crea, el que está predicando me estoy llevando a cuero, yo también solo. Pero examinémonos. Todo esto
Es parte del poder de Dios. Lo hizo con señales y maravillas. Claro que eso lo hizo con señales y maravillas. Dios usó duros juicios contra Egipto en ese tiempo. ¿Cuántos se acuerdan de las plagas? Alteró el orden natural de las cosas. ¿Cómo es posible que un río tan largo como el Nilo, que es el río más largo del mundo, si no me equivoco, ahí me corrigen los que sepan de geografía, se convirtiera en sangre? Y yo creo eso. Yo no sé usted, pero yo sí lo creo. Aunque la ciencia quiere decir que fue un cerro que cayó con barro rojo y que manchó el río. No, era sangre porque no se podía tomar ni el agua, decía. Plagas. Explíqueme usted qué es un granizo con fuego. Si el granizo es una pelota de hielo, ¿cómo venía con llamas? Señales y maravillas. Y aún así Faraón no creía. Y aún así, viendo muchos en esta casa y en otras casas donde se proclama el nombre del Señor, las maravillas del Señor, no creen. Somos como Faraón. Somos como Faraón cuando el Señor nos sana de una enfermedad grave y no creemos, a como el Señor nos puede sanar de un resfriado y tampoco creemos. Pero Dios actúa con señales y maravillas y aún en este tiempo lo hace. No crea que aquello que pasó allá atrás, hace años atrás, 3,000, 4,000 años atrás, no pasa ahora. Claro que sí, porque Dios sigue trabajando, mi amado hermano y hermana. Dios sigue trabajando. Para el Señor no hay día de reposo ni nada de eso. Porque si fuera así, todas las cosas se detendrían el sábado, pensando en que es el sábado, ¿verdad? ¿Cierto o no? Si Dios no trabajara, ¿quién mantiene el aire sobre la tierra? ¿Quién? Vamos, por el amor de Dios. ¿Quién es el que mantiene el aire, el oxígeno en la tierra? ¡Dios! ¿O no creen? Y si Dios no trabajara y cerrara el grifo del oxígeno, ¿qué pasaría con nosotros? Nos ahogamos, ¿verdad? Por eso es que Dios sigue trabajando, que sea sábado, que sea domingo, Dios sigue trabajando. Hasta en estas cosas pequeñas no vemos la mano de Dios. Destrucción del ejército egipcio en el Mar Rojo. Mira qué señal más importante y más impactante para el pueblo de Israel ver cómo Dios en su infinito poder destruyó cerca de 400 carros de guerra y los hizo morir en el fondo del mar. No entiendo yo cómo Israel días después dudó de Dios, pero bueno. ¿Hubo salvación en dos sentidos? Claro que sí. Liberación y salida a la tierra de la aflicción. Salieron de la tierra de la aflicción. Dios ya les tenía preparado aquel lugar precioso. Y para la entrada a la tierra prometida. Nuestra tierra prometida. ¿Dónde está nuestra tierra prometida? En los cielos. Es allá. Dice Pedro que nosotros somos peregrinos en esta tierra. Estamos vagando y vagando en esta tierra. Aunque usted piense que está viviendo en una casa, usted es un peregrino. Porque nuestro lugar por excelencia, la tierra prometida a la cual el Señor nos las está preparando, está allá. No está en Israel, no está en Estados Unidos, no está en Europa, está en los cielos. Y la única forma en que usted puede llegar a esa tierra prometida es por medio de Cristo Jesús. Y entendiendo que en Cristo Jesús soy libre por su amor y su misericordia. Y que el pecado no tiene gobierno sobre mí. La muerte no tiene gobierno sobre mí. Que nada de lo que haya en el mundo tiene gobierno sobre mí, porque yo soy libre en Cristo Jesús. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Usted es libre, mi amado hermano y hermano. Usted puede gozar de todas las bendiciones que tiene Dios para usted. Aproveche esa oportunidad. Sea una persona fiel a Dios y entienda el propósito de Dios. Sepa que Dios te quiere ver bien, te quiere ver prosperado, te quiere ver sano.
¿Qué es lo que te está afligiendo? El objetivo de la libertad divina, ¿cuál es? Bueno, hay un objetivo detrás de todo esto. Primero que todo es honrar y temer a Dios. Cuando somos libres en Cristo Jesús, honramos a Dios y tenemos que honrar a Dios. Pero igual tenemos que temerle al Señor, y no es temor de miedo, entiéndame en eso. No, es temor de obediencia. Porque para nada el Señor escribió sus estatutos y sus mandamientos. No piense que la iglesia de Cristo ya no se rige por la antigua ley. No, no se rige por la antigua ley en ciertas cosas. Porque la ley ahora se plasma en una sola palabra: amor. Si usted lee todo el decálogo y lee los libros legales, se darán cuenta que la ley implica la relación que voy a tener yo con Dios y con los demás. Y Jesús dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, le dijo al escriba, ¿verdad? Cuando le preguntó que cuál era el principal mandamiento, le dijo eso, ¿verdad? Y Jesús agrega, y eso es lo que me encanta, porque eso fue como un plus. Y el segundo es similar a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo amamos a Dios? Obedeciendo. Hermano Gustavo, ¡uy, qué duro! Sí, durísimo. ¿A cuánto les cuesta obedecer? Ay, qué bueno, pastor, lo felicito. Todos muy obedientes a Dios. Excelente. Los felicito. Pero ¿vieron lo que cuesta obedecer a Dios? ¿Vieron lo que cuesta? Que Dios te diga, vaya por acá, y usted le diga, no, Señor, es mejor por allá. No, vaya por allá. ¿Se acuerdan de Jonás? Cuesta obedecer a Dios. Pero eso es parte de nuestra vida como hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, obedezcamos a nuestro Padre. Disfrutar de las bendiciones de la tierra prometida es otro objetivo de la libertad divina. Otro objetivo de la libertad divina es tener la justicia de Dios por la fe en Cristo Jesús. Usted hoy es una persona justa delante de Dios porque Cristo te dio libertad. Lo que usted era antes ya para Dios no tiene importancia. Para Dios lo que tiene importancia es lo que usted es a partir del momento en que usted recibe a Cristo. Y la justicia, la cual no merecemos por nuestros propios medios, es la justicia que hoy nos hace a nosotros galardonadores de la vida eterna. Servir y vivir a Dios bajo su obediencia y protección es el cuarto objetivo de la libertad. Servir y vivir bajo la obediencia a Dios. ¿Cuántos de esta iglesia sirven? Muy pocos. No creo, pastor, porque usted es una persona que le gusta que la gente sirva. Si no sirve, busquen qué servir. Allá está el pastor Oldemar y me imagino que hay una junta directiva que les puede decir qué áreas la iglesia necesita que se haga algún tipo de trabajo, algún tipo de ayuda, pero sirvan algo. Recuerden que el Señor no llamó a vagos, no llamó gente que estaba desocupada. Imagínense que Mateo estaba recogiendo impuestos y lo llamó. ¿Ah? Y Pedro y Juan y todos ahí pescando. Andrés, perdón. Jacobo, estaban pescando. Si usted no sirve, busquen qué servir, pero sirvan a la iglesia, sirvan a obra. Sirva. Todas las iglesias necesitan que el pueblo sirva. No estoy diciendo que esta, pero sí, mi amado hermano y hermana. Debemos entender que el plan de Dios es que vivamos libres de todas aquellas cosas que nos pueden estar separando de Dios. Somos personas necesitadas de liberación todos los días para vivir una vida plena en Cristo Jesús. Nosotros como iglesia, mi amado hermano, tenemos la decisión de vivir libres o no, porque es una decisión suya y mía. Y quiero que en esta mañana usted se lleve esta palabra. Usted es libre por el poder de la sangre de Cristo. Y esa libertad te puede hacer vivir una vida plena. ¿Te está golpeando alguna enfermedad?
eres libre en el nombre de Jesús. ¿Te está golpeando alguna situación económica o financiera? Eres libre en el nombre de Jesús. ¿Estás pasando en una situación emocional difícil? Eres libre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero terminar con un pasaje para recalcarlo. Juan capítulo 8, verso 36. Para que usted se lleve ese pasaje para su casa. Si no lo ha subrayado, subráyelo. Pero debemos grabar nuestra palabra en nuestro corazón. Así que, si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Póngase sobre sus pies para orar. Amado Dios, bendito seas, Padre eterno, por este tiempo que nos has permitido venir a esta casa, a esta tu casa, Señor, para alabarte, glorificarte, exaltar tu santo nombre. Alabarte porque eres nuestro Dios bueno, Dios santo, Dios poderoso, que nos has tenido con bien hasta este día, Señor, y hoy, Señor, nos gozamos delante de ti, sabiendo que tú, Señor, estás con nosotros, que nos guardas y nos proteges en todo tiempo, Señor. Mi Dios, todos aquellos que hemos decidido, Señor, que Cristo sea nuestro Dios y Salvador, Señor, hoy, Señor, necesito que esta libertad que has puesto en nosotros se haga manifiesta, Señor, en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, en nuestra vida personal, laboral, emocional, en todas las áreas, Señor. Derrama, Señor, de tu poder sobre cada uno de tus hijos, aquellos que vengan hoy con una enfermedad. En el nombre de Jesús, Señor, sean sanos por el poder de la palabra, Señor. Que esa poderosa palabra de sanidad llegue ahí hasta lo más profundo de su ser, Señor. Que comiencen a sentir ese fuego del Espíritu Santo quemando, Señor, cualquier situación, cualquier enfermedad que esté ahí, Señor. Aquellos que están viniendo hoy, Señor, están viviendo una situación difícil en su economía. Te pido, Padre Santo, que tú traigas, Señor, la provisión que están necesitando para que ellos puedan, Señor, ser libres, Señor, de esa atadura, Señor. Toda deuda, Señor, que haya, Señor, que esté oprimiéndolos, sea cancelada en el nombre de Jesús. Toda, Señor, cuenta, Señor, que los esté abrumando, Señor, igualmente te pedimos que tú pongas tu mano sobre eso y sean libres de toda situación económica, de cualquier situación emocional en el nombre de Jesús, Señor. Y te damos gracias, bendito Dios, porque tu presencia aquí en este lugar se manifiesta día con día cuando tu Espíritu Santo toma el lugar que merece en esta iglesia, Señor. Te bendecimos a ti, Señor, y te damos gracias. Y la iglesia de Cristo dice con gozo y alegría, amén y amén. Dele un aplauso al Creador, a nuestro Dios y Señor. Amén. Gloria a Dios. Pastor Aldemar, tiempo suyo. Amén. Gracias, pastor. Igual, un honor.